¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que estén terminando una linda noche de domingo, ya preparando la cena, preparando las cosas para mañana. Yo, por ejemplo, estoy preparando las herramientas para los trabajos de mañana. Así que bueno, hay que arrancar tempranito. Aprovecho a mostrarles este jueguito de destornilladores Celestal de... Se los dejo que lo vean ustedes, después hablamos. Bueno, gente, tenemos destornillador pH2 por 100, pH2 por 150, punta imantada, destornillador plano, punta recta, que es 6 por 150, 6 por 150, punta cónica, y pH2 por 60. Este, si bien parece chiquito, pero es muy útil. Es muy útil para, sobre todo, cuando hay que hacer fuerza. Les cuento que esos destornilladores de acetato azul eh, son poco comunes en lo que es la línea Celestal. Eh, yo los compré hace muchísimo tiempo y me son muy útiles en lo que es la parte de electricidad. Tengo un juego de destornilladores aislados, todo, pero bueno, hay circunstancias en las que uno se encuentra con que tiene que desarmar cosas y no conlleva riesgo eléctrico, o sea, es simplemente una herramienta de ajuste o desajuste según corresponda. Entonces estos destornilladores, la verdad que los de acetato azul son casi iguales que los de acetato verde, pero bueno, son lo más parecido a los antiguos, eh, digamos a los antiguos de estos primeros modelos. Dado que estaban los amarillos, que simplemente tengo uno grande acá para mostrar ahora, pero era muy parecido el cabo a la línea Felo. Muy buena hoja, muy buen acero, muy buena punta, pero los Philips de aquella época, la cabeza tenía otra conicidad y no encastraba perfectamente en los de esta época. O sea, un destornillador de la década del 70 puede andar perfecto, ser nuevo. De hecho, tengo destornilladores nuevos comprados ahora que no se usaron nunca. Pero la conicidad de la cabeza de los tornillos de ahora no permite que el destornillador haga un perfecto ajuste o un afloje óptimo, dado que no entra. No entra porque antes el Philips, el fabricante de determinadas cosas, lo ponía donde quería que no se desarme. El Philips era como una herramienta media especial. Pero bueno, eh, nada. Les quería comentar eso. Les quería comentar que ya estoy preparando las herramientas. Así que bueno, mañana arrancar a trabajar tempranito. Les mando un saludo.